Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo, que antes pasarán el cielo y la tierra, que se deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Cumplir y enseñar la ley y los profetas. Vivir la palabra de Dios y darla a conocer. Será grande en el reino de los cielos. ¿A quién se está dirigiendo Jesús? Dice Jesús en aquel tiempo, dirigiéndose a sus discípulos, a sus apóstoles, esa es su misión, cuya misión es vivir la palabra y darla a conocer. Es una misión exclusiva, hermanos. El Señor dice a través de San Pablo que su iglesia es como un cuerpo donde cada uno tiene una función especial. Pues la función de enseñar, de predicar esta palabra, corresponde a aquellos que el Señor ha llamado, preparado, ungido y enviado. Y les dice: no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle plenitud. Está hablando del primer testamento. La ley y los profetas es el Antiguo Testamento. Ese primer testamento habla de la promesa del Mesías. Y todo el pueblo de Israel se unió para pedir el cumplimiento de esa promesa, que venga el Mesías. Y entonces llega el Mesías y le da plenitud a ese Antiguo Testamento, a ese primer testamento. Y hace una nueva promesa, su reino. Y entonces aparece el Segundo Testamento, que lo conocemos como el Nuevo Testamento, que habla de Jesús y la promesa que Él hace de su reino. Y entonces estamos esperando un tercer testamento que ya está entre nosotros y que le da plenitud a estos otros dos testamentos, el que habla del reino de Dios. Y ese testamento es el testamento del amor, es el libro del cielo, el que hoy el Señor ha entregado a su iglesia. No podemos ser nosotros como los judíos que se quedaron con el primer testamento porque no recibieron el cumplimiento de la promesa que es Jesús, el Mesías. Quienes lo recibieron, entonces tienen el primero y el segundo testamento, el antiguo y el nuevo. Pero hoy el Señor está entregando el tercer testamento para cerrar la plenitud de esta palabra. Y cuidado que muchos se queden solo con estos dos testamentos, como los judíos se quedaron con el primero, porque no llegarán a la plenitud de esta palabra. Y entonces estarán faltando a lo que dice el Señor: aquel que se salte uno solo de los más pequeños preceptos y menos importantes, y se lo enseña así a los hombres. Hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos en la enseñanza, porque podemos estar enseñando lo que nos parece, lo que nos gusta, lo que creemos, pero no lo que quiere Dios. Por eso dejen esa enseñanza a aquellos que han sido delegados para eso,
para que no incurran en pecado. Y los que nos toca enseñar, entonces tenemos que estar a la par con Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hoy enseñemos? La plenitud de esta palabra. Y la plenitud de esta palabra es su voluntad. Aquella voluntad, aquellas verdades de su divina voluntad que nos van a disponer, que nos van a preparar para el reino, de lo que Jesús nos habló en el Nuevo Testamento. Conviértase porque el reino de Dios está cerca. Para entrar a ese reino, ¿cómo se entra a ese reino? ¿Cómo nos preparamos para ese reino? Para eso nos ha dado entonces el tercer testamento, el libro del cielo. Allí nos indica cómo prepararnos y este testamento será el que nos va a disponer para que hagamos parte del cumplimiento de esta promesa que Jesús ha hecho a su iglesia, el reino. Qué misterio tan grande, hermanos. Son 3 testamentos adjudicados a las 3 divinas personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios el que hoy está dando plenitud a esta palabra de Dios a través del tercer testamento, a través de estas verdades. Por eso la importancia de sentarnos a conocer, a rumiar, a orar, a meditar, a vivir estas verdades, porque ellas serán el cumplimiento de toda una escritura, de todo un testamento divino que nos va a transformar y nos va a disponer para que hagamos parte de la casa de Dios, de la casa paterna, que es el reino de su divina voluntad. Es regresar a aquel principio que perdimos con Adán y Eva cuando se salieron de la voluntad de Dios. Ahora este testamento nos permite nuevamente entrar en ese reino, conociendo su voluntad y viviéndola, como nuestra Reina y Madre María. En ella se ha cumplido la plenitud de esta palabra de Dios. Ella hace parte de este testamento divino, ella es la herencia del Padre para nosotros, porque en ella está contenido toda esta palabra de salvación, de redención, toda esta palabra de reino, porque la voluntad de Dios habita y domina plenamente en ella. Llévanos de la mano, oh Madre Celestial, por este camino, por este Nuevo Testamento, para que disponiéndonos a través de estas verdades, hagamos parte del reino de Dios, que es también tu reino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.